nos consulta por unas pequeñas depresiones que tiene acá, en esta región. Generalmente esto, que ya lo hemos rellenado en otras oportunidades, generalmente esto se produce, así como en el envejecimiento facial casi todo se cae, la punta de la nariz, el lóbulo de la oreja, las estructuras así, el centro de la cara se atrofia por reabsorción ósea. Entonces, nosotros por más que hagamos un lifting en un paciente, va a tener estos surcos marcados y muchas veces se corrigen en el mismo acto operatorio o en otro momento. También ella nos consulta para ver si podemos hacer, atenuar un poco las arruguitas de acá. Entonces lo que vamos a hacer, acá vamos a aplicar un ácido hialurónico, Perlane, y acá vamos a aplicar Botox. Este punto acá es crítico para el Botox, este de acá, la cola de la ceja, porque lo que nosotros estamos bloqueando es una acción muscular y la ceja está sometida a dos juegos, a un juego descendente y un juego ascendente. El juego descendente lo hace un músculo esfintérico, que es el orbicular de los párpados, orbicular de los labios, el orbicular de los párpados. Cuando nosotros bloqueamos la acción del muscular esta, también bloqueamos acá y acá, lo que estamos haciendo es que el músculo frontal tire un poquito, ligeramente, y de esta manera nosotros levantamos la cola de la ceja. Entonces, la acción de la toxina botulínica es fundamentalmente para disminuir estas arrugas acá, que a medida que pasa el tiempo, por la acción continua del músculo se van marcando grietas, que hay que sacarlas con otras cosas, grietas que no van a desaparecer totalmente con la toxina, porque ya están marcadas en la piel. Y otra cosa acá que buscamos es elevar la ceja. También se aplica, acá tenemos dos músculos que son los proceros y corrugatus. Y estos músculos tienen una inserción en la cabeza de la ceja y también acá en la nariz. Hacen estos músculos. Y dan la expresión de enojo. Para bloquear la acción del músculo hay que hacer toxina botulínica acá y acá, que es donde actúan. Pero ¿qué pasa? Si uno aplica demasiado toxina botulínica acá, va a producir un descenso de la cola de la cabeza de la ceja. Esto es cabeza de la ceja, esto es cuerpo de la ceja y esto es cola. Y si nosotros bloqueamos mucho la cabeza para bloquear mucho que esto no se produzca, lo que vamos a hacer es descender la cabeza y vamos a tener lo que vemos en la televisión mucho, este efecto, que es totalmente antinatural. Entonces, sí hay que bloquear un poquito la acción esta, porque si no con el tiempo se le van a hacer dos grietas muy importantes, pero no bloquearla demasiado que caiga la cabeza de la ceja y esto sube y que tenga esta expresión. Por otra parte, ella también tiene cabezas de las cejas que son divorciadas, una está acá y la otra está acá, están separadas. Y cuando las cabezas de cejas se ven divorciadas. Entonces cuando hacemos más botox, la divorciamos más aún, separamos más esta parte. Esa es la razón por la cual hay que aplicar un poco de toxina botulínica acá, para que no se marquen los surcos, pero no tanto para que se va, salvo que el paciente quiera tener ese efecto. Si el paciente quiere tener ese efecto, vamos a tener un efecto así, que es lo que vemos mucho en todos lados. Otra desventaja que tiene bloquear mucho esta zona, no es solo que baje y que tenga este movimiento artificial, sino la mujer cuando se pinta el párpado y al bajar un poco la cabeza, se va a encontrar, será un poquito eso, que tiene más exceso de piel del párpado superior. Y lo que queremos con el Botox, toxina botulínica, es que tenga, la ceja se vaya hacia arriba, que le aumente la expresión de la mirada natural. Así que la vamos a ver a ella después de aplicarlo en 15 días y vamos retomando. Es conveniente que el paciente no tome aspirinas
10 días ni analgésico 10 días antes para disminuir la posibilidad de hematomas. Son raros. Vamos ahí, aplicamos ahí. Ahora vamos al otro lado. Lo mismo. Bueno. Cortamos. Estamos usando un enfriador criógeno para disminuir las molestias locales. No solo tiene efecto anestésico, sino que al disminuir la vascularización y demás por contracción, por vasoconstricción, disminuye las posibilidades de hematomas y eso. Y acá le estamos colocando un ácido hialurónico. Ven que no hay hematomas y lo podemos comparar, podemos comparar inmediatamente terminado el relleno. Vemos como hay una depresión del otro lado y acá se atenuó significativamente. Ahora esta pequeña, acá colocamos en profundidad perlane, pero si queremos atenuar un poco más en la superficie podemos colocar otro producto, un ácido hialurónico más superficial que ahora vamos a ver. Y el material de relleno, como acá igual hay un poquito de flacidez que habría que levantarlo, pero eso se verá en otro corte. Y podemos atenuar un poco más con un material más superficial. Vieron que antes entró profundo, este material es más superficial y que retiene agua más superficial. Podemos ver un lado corregido, baja un poquito la cabeza, así, un lado cómo se corrigió y el otro lado corriendo. El material más en profundidad, es un material más viscoso, es un ácido hialurónico más espeso para dar volumen en profundidad. ¿Molestó? Sí, casi. No me quejo, ¿eh? Bueno, ahora la sentamos para ver cómo está. Giro ya nuevamente, bien de frente nos ponemos, vemos como el lado ese que estaba profundo corrigió y ahora de la misma manera que hicimos antes vamos a colocar un ácido hialurónico, pero ahora nuevamente en superficie. Ya ambas depresiones corregidas. Esto va a durar alrededor de 13 meses, 14 meses. Hace fuerte hacia arriba. Ya pareciera que la toxina botulínica está actuando. Levanta más fuerte, ya la levanta así hacia fuerte. El máximo efecto de la toxina botulínica se tiene a los 15 días, pero ya vemos cómo levanta fuertemente toda la cabeza, el cuerpo y la cola de la ceja, que cuando venía no tenía, y hace 5 minutos que lo colocamos. O sea que con un procedimiento simple, que el paciente ahora continúa con su vida natural, normal. Hacer el tratamiento con
algo muy novedoso que se llama radiofrecuencia con microagujas, Scarlett. Este tratamiento consiste en la introducción. Acá se puede manejar profundidad. Estos son agujitas. Vamos a ver cómo entran y salen las agujitas. ¿Se ven? Sí. Bien. Estas agujitas podemos manejar desde el equipo profundidad de penetración, energía, porque transmiten, son 25 agujas que emiten radiofrecuencia. Todos sabemos la acción que tiene la radiofrecuencia en el tensado de los tejidos. Cuando entran las agujas, producen una estimulación del colágeno y una mejoría de la textura de la piel. Pero no solo eso, atenúa también las arruguitas finas y atenúa también los derrames vasculares. Aparentemente en la cara entran aproximadamente en un tratamiento 3.000 agujas estimulando el colágeno, y por la dimensión tan pequeña de la misma no genera dolor en el paciente. Ella estuvo ya un rato antes con crema anestésica, así que iniciamos el tratamiento. ¿Molesta? Vamos a ver que finalizado el tratamiento, prácticamente la paciente no tiene nada, no tiene hematomas, no tiene nada. Para mejorar el párpado, bajamos nosotros la profundidad de 2 milímetros a 1 milímetro. Profundidad. La zona de la frente y los párpados lo trato más o menos 0,9 milímetros. Mírame, ahí. Entonces, de esta manera podemos entrar bien en el globo ocular y estimular todo el colágeno del párpado inferior. Pareciera mentira que tanta cantidad de agujas que entran no produjeran hematomas y no generaran molestia. Pero es así. Lo mismo se trata de la zona esta. El paciente después de esto puede continuar inmediatamente su vida normal, como vamos a ver a ella cuando se retire de acá lo bien que está. Bueno, terminamos de efectuar 3 tratamientos. El paciente puede continuar con su vida normal. Hicimos radiofrecuencia con microagujas para mejorar la calidad de la piel, toxina botulínica, donde ya vemos cómo se levanta la ceja en forma casi inmediata. Miren la posición que tenía las cejas antes. Creo que, ¿cuánto hace? ¿10 minutos que te colocamos? Sí. 10 minutos, la ceja ya se subió toda. A ver, trata de fruncir ahí, acá todavía actúa este músculo. Hicimos los rellenos de los surcos y la paciente puede continuar ya a partir de ahora con su vida normal. Te agradezco que nos hayas dejado utilizar este video con fines educativos para otros pacientes. Bueno.